Hola, vamos a empezar nuestro repaso a fondo de la norma fundamental, la Constitución Española de 1978. Pensemos que es como el manual de instrucciones de nuestro país. Y claro, si estamos preparando una oposición, conocer este manual no es importante, es imprescindible. Nos vamos a centrar en su esqueleto, en las fechas clave de su nacimiento y en esos conceptos que lo definen todo. ¿Listos? Pues vamos allá. Para que todo quede bien claro, hemos organizado el recorrido en 6 paradas. Empezaremos por el principio, como debe ser, las fechas que marcaron su creación. Después nos meteremos a ver su arquitectura, su estructura general y los cimientos del título preliminar. Luego exploraremos lo que es el corazón de la Constitución, el título 1, nuestros derechos. Seguiremos con los grandes protagonistas del Estado, la corona, las Cortes, el gobierno y la justicia. Y para terminar, veremos cómo se protege y cómo se puede cambiar esta norma tan importante. Bueno, pues arrancamos por el principio de todo, el calendario de su nacimiento. Entender estas fechas no es solo una cuestión de memorizar, es comprender el pulso de un momento histórico que dio forma a la España que conocemos hoy. Justo al abrir la Constitución, lo primero que nos encontramos es esta declaración solemne. Y esto no es una frase cualquiera, es la pura esencia de su legitimidad. Nos está diciendo que no es una norma que venga impuesta, sino que tiene un doble visto bueno. El de los representantes del pueblo, las Cortes, y el del propio pueblo, que la ratificó directamente. Y aquí las tenemos, la secuencia de esos momentos. Esto hay que grabárselo a fuego, porque es una pregunta de examen clásica. Vamos a verlo como un proceso en 4 actos. Ojo, primero, 31 de octubre de 1978. Las Cortes Generales le dan luz verde. Segundo acto, 6 de diciembre, el día que todos conocemos. El pueblo español vota sí en referéndum. Tercer paso, 27 de diciembre. El rey la sanciona, es decir, la firma, dándole carácter oficial. Y el último y definitivo, 29 de diciembre, se publica en el Boletín Oficial del Estado. En ese preciso instante, entra en vigor. 4 fechas, un antes y un después. Vale, ya tenemos claro el cuándo, así que ahora vamos a ver el cómo. Toda gran construcción necesita un plano, y la Constitución, por supuesto, lo tiene. Vamos a analizar su esqueleto, su estructura general, y después nos adentramos en los cimientos sobre los que se levanta todo, el título preliminar. A primera vista puede parecer solo una lista, pero esto que vemos es el mapa completo de la Constitución. Tenemos un preámbulo, que es como la declaración de intenciones. No tiene valor jurídico, pero sí un peso simbólico enorme. Luego el título preliminar, que son las reglas del juego. El cuerpo principal, 10 títulos, con sus 169 artículos. Y al final, las disposiciones, adicionales, transitorias, la derogatoria, que anula las leyes anteriores, y la final. Esta es la radiografía completa. Si nos vamos ya al título preliminar, el artículo 1 es sin duda la piedra angular de todo el edificio constitucional. Define a España como un Estado social y democrático de derecho. Pero lo más importante, lo que hay que subrayar, son esos 4 valores superiores que deben inspirar todo el sistema: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Son la brújula, el norte de nuestro ordenamiento. El artículo 2 es otro de los pilares, y es absolutamente clave para entender cómo se organiza España territorialmente. Fijaos en el equilibrio. Por un lado, afirma la indisoluble unidad de la nación española, pero a la vez reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Este artículo, este juego de contrapesos, es la base del Estado de las autonomías que conocemos hoy. Bien, dejamos los cimientos del Estado para meternos de lleno en el corazón de la Constitución. El título 1. Este es, sin duda, el más largo y seguramente el más importante para la vida diaria de la ciudadanía. Es el gran catálogo de nuestros derechos y deberes. Abarca desde el artículo 10 hasta el 55. Para no perderse en este título, que es muy denso, es vital entender cómo se organiza por dentro. Se divide en 5 capítulos muy lógicos. El primero nos sitúa como ciudadanos. El segundo es el núcleo duro, donde están los derechos y libertades con la máxima protección. El tercero marca el rumbo que debe seguir la política social y económica. Y los 2 últimos, el cuarto y el quinto, son las herramientas, cómo se garantizan y cómo, en casos muy excepcionales, se podrían suspender. Y aquí paramos un momento. Esto es un punto absolutamente clave del temario. Mucha atención. No todos los derechos tienen el mismo blindaje, la misma protección. El artículo 53 nos crea una jerarquía. En la cima, con protección máxima, está el artículo 14, el de la igualdad, y la sección primera del capítulo segundo, o sea, los artículos del 15 al 29. El derecho a la vida, la libertad de expresión, esos, necesitan ley orgánica para su desarrollo y tienen la protección especial del recurso de amparo. Un escalón por debajo, con protección alta, los de la sección segunda, y en la base, como si fueran objetivos a perseguir, los del capítulo tercero, que no son derechos que se puedan exigir directamente en un tribunal. Entender esta pirámide es fundamental.
Una vez que hemos visto nuestros derechos, la Constitución pasa a explicarnos quién manda y cómo se organiza el poder. Empezamos por la jefatura del Estado, que es la corona, y por el lugar donde reside la soberanía popular y se hacen las leyes, las Cortes Generales. El título 2 está dedicado a la corona, y el artículo 56 es el que define el papel del rey en nuestra monarquía parlamentaria. No tiene un poder ejecutivo como tal, sino un papel simbólico y moderador. Es el jefe del Estado, representa la unidad y su función es, como dice la Constitución, arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. Un detalle importantísimo, sus actos siempre deben ser refrendados, validados, por el gobierno. Seguimos con el título 3, las Cortes Generales. Nuestro Parlamento. El artículo 66 nos dice lo más importante de todo. Representan al pueblo español. Tenemos un sistema bicameral, es decir, dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Su misión principal es la potestad legislativa, o sea, crear las leyes, pero también hacen otras cosas vitales, como aprobar los presupuestos y, muy importante, controlar la acción del gobierno. Ya hemos visto quién hace las leyes. Ahora continuamos nuestro recorrido por la maquinaria del Estado para ver quién las ejecuta, que es el gobierno, quién garantiza que se cumplan, el Poder Judicial, y cómo se organiza todo el territorio. El título cuarto se centra en el gobierno. El artículo 97 le da el poder ejecutivo. ¿Y esto qué significa? Pues que dirige la política, tanto la interior como la exterior, y está al mando de toda la administración del Estado. En resumen, es el motor político y administrativo del país. Saltamos al título 6 para hablar del Poder Judicial. El artículo 117 empieza con una idea potentísima. La justicia emana del pueblo. Quienes la administran son los jueces y magistrados. Y para garantizar que sean imparciales, la Constitución les da unas características clave. Son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley. Y llegamos al título 8, el que dibuja el mapa político de España. El artículo 137 establece la organización territorial en esos tres niveles que nos suenan a todos: municipios, provincias y comunidades autónomas. Lo más importante de este artículo es que reconoce que todas estas entidades tienen autonomía para gestionar sus propios intereses. Para terminar nuestro análisis, nos centramos en dos cuestiones fundamentales. La primera, ¿quién vigila que la Constitución se cumpla? Y la segunda, que es igual de importante, ¿se puede cambiar la Constitución? Vamos a ver quién es su guardián y cómo funcionan los mecanismos de reforma. El título 9 nos presenta al Tribunal Constitucional. Un detalle muy importante, no forma parte del Poder Judicial, es un órgano aparte. Su misión es ser el intérprete supremo de la Constitución. Es el árbitro final que decide si una ley se ajusta a ella, y lo hace a través de dos herramientas principales, el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué se regula en el último título, el título X? ¿Es la Constitución un texto grabado en piedra que no se puede tocar? Pues la respuesta es no. Pero claro, cambiarla es un proceso muy complejo y muy rígido, y esto se hace a propósito para garantizar su estabilidad. Tenemos dos caminos posibles. Aquí vemos los dos procedimientos, y entender esta diferencia es un clásico de examen. Por un lado, el procedimiento ordinario del artículo 167. Se usa para reformas parciales que no tocan el núcleo duro de la Constitución. Requiere una mayoría de 3/5. Pero si se quiere hacer una revisión total o tocar partes esenciales como el título preliminar o los derechos fundamentales, entonces hay que activar el procedimiento agravado del artículo 168. Y este es un mecanismo de máxima rigidez. Exige mayoría de 2/3, disolución de las Cortes, nuevas elecciones y al final un referéndum obligatorio.